Jesús, que tú te muevas, Señor Jesucristo, en este servicio, Padre poderoso, donde tus hijos, Señor, vienen a buscarte, Señor Jesús, donde tus hijos, Señor, te anhelan, Señor Jesucristo, donde tus hijos, Señor, ellos quieren, Señor, alabarte y glorificarte, Señor Jesús. Mira, Padre, aquí estamos, Señor, en esta tarde, Señor Jesús. Mira, Padre, glorificándote, Señor, glorificando tu santo y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites, Señor Jesucristo, estar delante de tu presencia, estar delante de ti, Señor Jesús. Moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar,
Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, dice en Corintios, dice, antes lo vil del mundo escogió Dios para deshacer lo que es y establecer lo que no es, al fin de que por Jesucristo séanos juntamente santificados. Dice, y por la sabiduría de Jesucristo nosotros somos santos, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Y el que se jacte, dice la palabra de Dios, jáctese en Jesucristo, porque Él es la sabiduría. Gloria al Señor Jesucristo para nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos jactamos en algo, no nos jactamos en lo que poseemos, en lo que tenemos, en lo que hacemos. Nos jactamos en que Jesucristo es Dios del universo y Dios de todas las cosas. Gloria al Señor Jesús, y Él merece toda la alabanza y toda la honra. Gloria al Señor Jesucristo. Y en esta tarde vamos a glorificar el nombre poderoso de Jesucristo, el nombre que es dado a los hombres. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No podemos hallar en otra parte, hermano. Usted puede buscarle por todos lados, pero la Biblia solamente establece un nombre, que no hay otro nombre debajo del cielo para ser salvos. Y por eso nosotros le rindemos alabanza, honor y honra, porque Él es digno. Gloria al Señor Jesucristo, y vamos a alabarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Gloria al Señor Jesús. Alábele porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Vamos marchando en el ejército de Cristo, porque Él murió, pero resucitó. Por eso yo declaro victoria en el nombre de Jesús el guerrero, porque la victoria Él nos dará. Y por eso yo declaro victoria
nuestra es. El Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios. Hemos vencido ya, con Cristo la victoria nuestra es. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Vamos marchando en su ejército, la voz de triunfo en su diestra está. La tierra prometida nuestra es. Porque el Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Y nadie podrá en contra de nuestro rey. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Y el cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantarán. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda
gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia Él me rodeó. Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podré acallar y no celebrar? Él me rodeó de su amor y su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podré acallar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia Él me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia Él me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia Él me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia Él me rodeó. Oh Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. En medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. En medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. Yo he venido a proclamarte, con deleite adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Yo he venido a proclamarte, con deleite adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Oh Jesús, fortaleza mía, de ti será mi alabanza. Jesús, fortaleza mía, porque de Él vienen las fuerzas. Y en medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. En medio de la congregación alabarán al Señor los que le danzan. Y yo he venido a proclamarte, con deleite adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Yo he venido a proclamarte, con deleite adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Yo he venido a proclamarte, con deleite adorarte. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Tu nombre anunciaré a mis hermanos. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién proclama el nombre del Señor? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre
Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermano. El nombre de Jesús es poder. Gloria al Señor Jesucristo. Si tan solo, dice, tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña: hazte parado a un lado. Si tú al problema que tienes le dijeras así con un granito de mostaza: hazte para un lado, se irá. Y nuestro Dios no es Dios que miente, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dice y así es. Gloria al Señor Jesucristo. Nomás depositar la confianza en Él. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sigue obrando maravillas. Él sigue haciendo cosas grandes en aquel que se presta. En aquel que se presta, Él sigue haciendo grandes cosas. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. No deje pasar la oportunidad, hermano, porque muchos a lo mejor pensando de que se acostaron, pero ya no despertaron. Y nosotros no hemos llegado a eso. Estamos, como dice, vivitos y coleando. Podemos respirar, podemos todavía palpar, podemos todavía caminar. Entonces no nos hace falta nada, hermano, porque si nos hiciera falta una de esas cosas, nos hiciera falta algo, pero estamos bien. Gloria al Señor Jesucristo. Ponemos un ejemplo de la mujer aquella que tenía 14 años con flujo de sangre. Esa mujer, 14 años, yo pienso que no era algo que llevaba a ella, una molestia que ella sentía todos los días. Me imagino que a veces se sentía débil, cansada, pero ella no se rendía, hermano. Ella seguía adelante confiando en de que un día le iba a llegar la salud. Y nosotros tenemos que ser de esa manera, confiar, gloria al Señor Jesucristo, que un día va a llegar nuestra salud. Yo le pido en esta tarde que si usted está pasando por algo, pase a este altar, porque aquí hay salud. En medio de la alabanza hay salud. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a pedir por la salud. Señor Jesús, del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y a Él correrá el justo y levantado será. Y a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Corramos a Él, a Él.
Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Así estaba en aquella ocasión cuando dice que sanó al ciego de nacimiento, hermano. Era ciego de nacimiento, gloria al Señor Jesucristo, cuando le devolvió la vista. Y le fueron a decir a sus padres que si él lo había sanado. Y le dijeron, pregúntenle a él porque él ya está grande, él les puede dar razón. Él no es un niño que no les pueda decir que él nos sanó. Dice que él está grande y él les puede decir. Gloria al Señor Jesucristo. Esas son las maravillas que hacía el Señor. Gloria al Señor Jesucristo en su pueblo, y la sigue haciendo también en estos días. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor sana, hermano, es bien simple. Aquí no se le va a tumbar, aquí no se le va a hacer algo que vea usted como raro, sino que allí mismo donde usted está parado, allí puede ser sano. Allí puede ser sano si usted quiere. Aquí no hay necesidad de ponerle como un show montado.
¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el que tiene el poder. Es lo que quiere nomás ver el corazón de alguien para poder obrar. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y ese es el Dios que nosotros estamos presentando en esta tarde y el que presentamos aquí en este lugar, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, el Dios que anduvo caminando por las calles de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahora también anda en nuestros corazones. Gloria al Señor Jesús. Vamos a pasar a los siguientes. En todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos, de todos en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Bienvenidos a Casa de Oración, la casa del Señor. ¿Verdad? Si alguno viene por primera vez, bienvenido, ¿verdad? Y si nos visita, pues gloria a Dios también, bienvenido. Gracias, Jesucristo. Vamos ahora, ¿verdad? A continuar con lo siguiente, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen, ¿verdad? Si trajeron su Biblia. Y si no, júntese con un cristiano. En Génesis capítulo 6. Vamos a repasar la Biblia. Vamos a hacerlo vamos a decir que de principio a fin, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Vamos a repasar la Biblia de principio a fin. Sería buen título, ¿no? Para ahora, repasar la Biblia de principio a fin, pero no, ese no es el título. Vamos a leer, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, en el verso 5 al 8. Pero vamos a leer el verso 5 al 8 y después vamos a leer el verso 11. Amén. 11 y 12. Sí. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Gloria a Dios, hermano. Amén. Vamos a orar. Voy a pedir a que hagamos una oración todos juntos, ¿verdad? Para que sea el Señor ministrando, ¿verdad? A través de su santa palabra. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, primeramente, Señor, te damos gracias, gloria, honra y honor por este honor y este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poroso nombre. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Dios todopoderoso, que bendigas esta palabra, este mensaje, Señor, que sea palabra de Dios y no de hombre. Señor, danos un corazón dispuesto, un oído muy dócil y un corazón dispuesto y una mente alerta, Señor, para escuchar tu santa palabra, para retenerla, para meditarla de día y de noche, para ponerla por obra y para comunicarla o enseñarla a aquellos que no la conocen. Padre Santo, toma el control de la congregación, toma el control de las almas, Señor, y déle a tu siervo palabras, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poroso de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Pueden tomar su asiento? Gloria a Dios. El título de la prédica es la importancia de seguir predicando el Evangelio. Amén.
la importancia de seguir predicando el Evangelio. Vamos a entender por qué es importante que la iglesia de Cristo siga predicando el Evangelio. Tal vez usted ha estado con nosotros por años, ¿verdad? Desde que comenzamos esta iglesia, esta congregación en particular, quiero decir, ¿verdad? Comenzamos predicando el Evangelio, ¿verdad? Llevando el Evangelio a las calles. Desde un principio, ¿verdad? Hemos tratado de cumplir con la encomienda que Dios le dio desde el principio a la iglesia, ¿verdad? Vayan y prediquen este Evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Hay una promesa de salvación, ¿verdad? Al que crea y se bautice. Pero también hay una promesa de condenación, porque dice que más el que no creyere será que condenado. Dios, aquí en ese versículo que es Marcos capítulo 16, verso 15, ¿verdad? Nos da dos promesas, una de salvación, pero la otra de condenación, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? Pues ha sido llamada para salvación, ¿verdad? No para condenación. Usted y yo fuimos llamados para ser salvos, no para ser condenados. Pero es necesario, ¿verdad? Que el Evangelio se siga predicando, no solamente por razón de las almas perdidas, sino porque es necesario que la iglesia, ¿verdad?, siga anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque una iglesia que no anuncia el Evangelio de Cristo es una iglesia muerta, déjeme decirle, es una iglesia muerta, ¿ok? Si usted no predica el Evangelio de Cristo, ahora usted dirá, para ser predicador del Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Simplemente decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Solamente tiene que prestar su boca, sus labios, ¿verdad? Y hablar la palabra de Dios, así como nos prestamos, ¿verdad?, para la maldad, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que éramos instrumentos de injusticia, nos prestamos para la maldad, ¿verdad?, para el chisme, para las bromas de doble sentido especialmente, ¿verdad?, para maldecir, ¿verdad?, decir grosería, ¿verdad? Ahora Dios quiere que utilicemos la boca como un miembro de bendición para nosotros mismos y para las almas perdidas. Una iglesia que no lleva el Evangelio a las calles, ¿verdad?, es una iglesia muerta. Déjeme decirle, ¿por qué? Porque no hay motivación, no hay deseo, ¿verdad?, de que el Evangelio se predique a las almas perdidas. ¿Y de qué sirve una iglesia, verdad, que no le interesa que las almas se salven? Esa no es la iglesia del Señor, ¿verdad? Y de alguna otra manera, ¿verdad?, Dios nos llama a predicar el Evangelio. Usted no tiene que ser un pastor titulado, un evangelista titulado, un profeta titulado, ¿verdad? Simplemente todo aquel que lleva la palabra de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo a las gentes, se convierte en un predicador. Esta es una palabra que generaliza, ¿verdad? Predicador es todo aquel que habla el Evangelio de Cristo, aquel que lleva el mensaje de Dios a los demás. Gracias a Jesucristo. Vemos de que en el principio, ¿verdad? Dios, aquí en Génesis capítulo 6, está hablando de un acontecimiento muy grande. Está hablando de un acontecimiento de destrucción, de maldición, de condenación. Cuando dice que en aquel entonces, ¿verdad?, había un hombre llamado Noé. Usted sabe quién es Noé, ¿verdad? Es la décima generación desde Adán. Vemos que este hombre era un hombre justo y recto delante de Dios. Y dice la Biblia que caminó con Dios. Y Dios se agradó de Noé. Dios halló gracia en Noé. Y le dio una encomienda, ¿verdad? A Noé le dio una encomienda, ¿verdad? Le dijo, quiero que me hagas una arca, ¿verdad? Una arca de madera calafateada con brea, ¿verdad? Porque voy a destruir la tierra, voy a mandar un diluvio, voy a destruir todo ser viviente, todo animal, ¿verdad?, que se arrastra en el suelo, que vuela en los cielos, ¿verdad? Todo lo voy a destruir, pero quiero que tú construyas una arca, ¿verdad?, para que te salves tú, ¿verdad?, y todos aquellos que obedezcan al Evangelio, ¿verdad?, tu familia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Le dijo a Noé, ¿verdad? Y Noé, ¿verdad?, dice que por 100 años, ¿verdad?, dice la Biblia que él estuvo construyendo esta arca.
Y esa fue la encomienda que Dios le dio a Noé. Pero Dios a la iglesia le dio otra encomienda. Le dio la edificación no de un arca, sino de la iglesia. Amén. Para que la gente se salve no por un arca, sino por la palabra de Dios que da vida, ¿verdad?, a los muertos, gracias a Jesucristo. Y vemos de que en ese periodo que Noé, ¿verdad?, estaba construyendo un arca literalmente, ¿verdad?, para pues salvarse del diluvio, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que solo se salvaron él y su familia, ¿verdad?, como está escrito. Y vemos de que Noé, además de hacer la obra del arca, ¿verdad?, también dice la palabra de Dios que era un predicador del mensaje de Dios. ¿Verdad? Noé quiere decir que él predicaba de que iba a venir un castigo, que iba a venir un diluvio, que iba a venir un juicio final a esa, se puede decir, a esa era terrestre o a esa era terrenal o a esa dispensación de los tiempos o a esa creación antigua, ¿verdad? Fue la primera creación de Dios. Entonces Noé anunciaba, ¿verdad?, la buena nueva de salvación también, ¿verdad?, que el arca iba a ser construida, ¿verdad?, y todo aquel que creyera el mensaje que Noé predicó de parte de Dios, ¿verdad?, iba a salvarse, ¿verdad?, si hacían caso, ¿verdad?, al mensaje de Noé, ¿verdad? Pero si hacían caso omiso al mensaje de Noé, obviamente la gente iba a padecer y a perecer en el diluvio. Vemos de que antes de Noé había otro hombre que era el séptimo en la generación de Adán, ¿verdad? 3 generaciones antes de Noé. Este se llamaba Enoc, ¿verdad? Era el tatarabuelo de Noé. Y dice, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 23, específicamente dice, 5:23 de Génesis, dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Vemos aquí 2 hombres de Dios, ¿verdad? Enoc, que caminó con Dios y fue traspuesto, o sea, no vio muerte, fue arrebatado, ¿verdad? Dios vino, ¿verdad?, y arrebató a Enoc, lo tomó para sí al cielo, ¿verdad? Y no murió Enoc, ¿verdad? Fue salvo por la misma gracia de Dios, porque también Enoc encontró gracia, ¿verdad?, ante Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios, amén, porque él caminaba con Dios. Pero vemos de que Enoc también fue un predicador del evangelio, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y vemos de que así como Enoc, Noé, su tataranieto, ¿verdad?, también fue un pregonero o un predicador del mensaje de Dios. Cada quien, ¿verdad?, o cada uno predicó el mensaje de Dios a su tiempo y según Dios, ¿verdad?, les habló que predicaran. Pero algo que tuvieron en común, ¿verdad?, es de que los dos, ¿verdad?, anduvieron caminando con Dios. O sea, que quiere decir que andaban en el camino de Dios o andaban agradando a Dios y no agradando a los hombres, ¿verdad? Y vemos de que tanto Enoc como Noé hallaron gracia ante Dios. La única diferencia es de que Enoc fue traspuesto, fue llevado, fue arrebatado por Dios, mientras que Noé no. Noé no fue arrebatado porque Dios iba a preservar la raza humana por medio de se puede decir, patriarca Noé. Vemos, por ejemplo, ¿verdad?, de que cuando dice ahí, ¿verdad?, que en el versículo, regreso a Génesis capítulo 6, verso 5, donde leímos al principio, que dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vemos de que la maldad era mucha, o sea que la maldad no comienza en grande, la maldad comienza por pequeñas porciones hasta que va incrementando, hasta que va creciendo, hasta que va contaminando toda la tierra o todo ser humano, por decirlo de esa manera. La maldad va en un crecimiento, siempre ha ido, ¿verdad?,
de crecimiento en crecimiento. Entonces, Dios para poder, se puede decir, para poder raer la maldad o contener la maldad que el hombre ocasionó, ¿verdad? Dios tuvo que raer a los hombres de sobre la faz de la tierra. Mas, sin embargo, dejó a Noé, que era un hombre justo, ¿verdad? Y fue salvo él y su familia, ¿verdad? Pero vemos de que aquí, me voy a enfocar en esto, que Dios trae juicios, o mejor dicho, Dios trae como juicios finales, según, ¿verdad?, usted lo vea, o el tiempo en que se vea, o se mire, o se lea en la Biblia. Dios trae como un juicio final en cada tiempo, ¿verdad? La dispensación de Noé tuvo un juicio final, ¿verdad? Vemos de que la maldad había aumentado en gran manera. Dice que todo designio, dice el 5, todo designio, todo deseo o toda intención de los pensamientos o todo final de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. O sea que el mal iba incrementándose, el mal iba aumentando, la iniquidad, la perversidad, ¿verdad? Iba en aumento hasta que llegó al colmo, ¿verdad? Y Dios trajo juicio sobre aquella humanidad de aquel entonces. Dice en el versículo 6:6 dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. Mira lo que dice ahí, se arrepintió Dios, pero también dice, y le dolió en su corazón. Y dice el 7, y dijo el Señor, raeré, o sea, voy a borrar, voy a quitar, voy a desaparecer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, o sea, lo que se arrastra en los suelos, y las aves del cielo. Pues me arrepiento, vuelve la palabra, me arrepiento de haberlos hecho. Vemos ahí de que la palabra arrepentirse aparece 2 o 3 veces en esta porción de la Escritura. Pero una de ellas dice, y le dolió en su corazón. Ahora, sabemos que la Biblia dice en Número 23:19 que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Pero aquí dice, ¿verdad?, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Pero déjeme aclarar una cosa. La palabra arrepentirse, como está escrita aquí varias veces en la Biblia, en hebreo, la palabra arrepentirse es nakán. Pero también arrepentirse significa dolerse. No solamente arrepentirse, sino que significa también dolerse o lamentarse. Pero también significa consolar, o significa aliviar, o significa descansar. Imagínense todo lo que significa esta palabra, ¿verdad? Y se puede traducir de todas estas diferentes maneras y está en lo correcto. Pero como la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, esta palabra arrepentimiento, que Dios dice que se arrepintió, según dice ahí en la Escritura, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no es la misma palabra, ¿verdad?, que se utiliza, como vemos aquí que tiene varias interpretaciones, ¿verdad? No es la misma palabra que se utiliza para un pecador que se arrepiente, ¿ok? Porque Dios no ha cometido pecado, no es pecador para arrepentirse de nada. Lo que quiere decir es que Él le dolió, le dio, le pesó en su corazón lo que el hombre había hecho, ¿verdad? Lo que el hombre había hecho, desobedecerle a Él, cuando Él creó al hombre con su amor, porque Dios hizo la creación con amor, pero no para mal, sino para bien. Entonces le pesó en su corazón, le dolió en su corazón haber creado al hombre, ¿verdad? Y esta palabra que es nakán, que es arrepentirse o aliviarse o consolarse, ¿verdad?, o lamentarse o descansar, es la misma palabra que en el versículo, mejor dicho, en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 28 y 29, vamos a leer, dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Este era el papá de Noé, ¿verdad?, el que construyó el arca. Dice, diciendo, ¿verdad?, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Entonces,
esta palabra en el versículo 29 que dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, o sea, de nuestras cargas. Es la misma palabra Nacán, que significa aliviar o arrepentirse, ¿verdad? Entonces vemos de que la palabra tiene varios significados, ¿verdad? Es una palabra hebrea, Nacán. Entonces vemos de que la palabra no se contradice, la palabra es verdadera, la palabra es soberana, la palabra, ¿verdad?, es infalible. No tiene contradicciones, es el hombre que se contradice, ¿verdad? Entonces Dios no se arrepintió como se arrepiente un pecador, sino que simplemente se dolió, ¿verdad?, de lo que el hombre había hecho, como cuando, ¿verdad?, un hijo le falla a un padre, ¿verdad?, y el padre, ¿verdad?, le duele en su corazón, ¿verdad?, se puede decir, la mala acción de un hijo, ¿verdad? Ese es el dolor que le causó a Dios, ¿verdad?, por su creación. Y vemos aquí, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, le dolió en su corazón porque el hombre se había vuelto malo, bien malo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé, al igual que Enoc, caminó, ¿verdad?, en obediencia a Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios, caminar en obediencia a Dios. Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea que la maldad fue tanta, ¿verdad?, que corrompió a todo ser humano. Por eso solo se pudo salvar Noé y su familia, porque fueron los únicos, ¿verdad?, que obedecieron al mandamiento de Dios. Toda la tierra se corrompió. La maldad es como cuando usted pone una canasta, ¿verdad?, llena de manzanas, pero una está podrida, ¿verdad? Si esa manzana podrida no la saca, ¿verdad?, va a contaminar todas las demás, y cuando ve, ¿verdad?, todas las manzanas están engusanadas. Eso es lo que pasa con la maldad, ¿verdad? La maldad nunca disminuye, la maldad siempre va en aumento. Y tal vez usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, cómo la maldad ha aumentado de un tiempo para acá. La maldad ha ido acrecentándose. La violencia, la maldad, la iniquidad, ¿verdad?, ha ido y va de aumento en aumento. Y vemos de que esta maldad llegó tan grande, tan alto, ¿verdad?, contaminó todo, ¿verdad?, estaba todo corrompido, ¿verdad?, había mucha violencia, ¿verdad?, había también inmoralidad sexual, como la vemos hoy en día. Y vemos de que Dios mandó un juicio, ¿verdad?, al mundo antiguo. También vemos de que más adelante Noé, ¿verdad?, con su familia, ¿verdad?, llegaron a tierra seca, ¿verdad?, el diluvio pasó, las aguas bajaron, volvieron ellos a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Pero vemos también de que durante ese periodo de tiempo, la maldad volvió y comenzó otra vez a crecer, a incrementarse, la violencia, la inmoralidad sexual, la maldad, ¿verdad? Y vemos de que Dios volvió a traer otro juicio grande. Podemos ver la verdad en Génesis capítulo 18. Génesis 18, en el verso 20, dice que habían dos ciudades grandes, Sodoma y Gomorra. Usted sabe, ¿verdad?, esas ciudades, ¿verdad?, que eran corruptas, inmorales, había violencia, maldad, había tráfico de gente, de esclavos, de niños, de mujeres, todo, prostitución, homosexualismo, o sea, había todo tipo de iniquidad, había todo tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad? Había ya lo que se llama perversión sexual también. Entonces Dios decidió que también desaparecer estas ciudades junto con otras ciudades vecinas a los alrededores, porque la maldad se había intensificado tanto que llegó al colmo la maldad. Y podemos ver de que Dios es un Dios paciente, Él tiene mucha paciencia, por eso es que Él todavía
no ha venido a traer el juicio final, hermano, amén. Pero no quiere decir que porque no ha venido el juicio final, a Dios se le ha olvidado, Dios se atrasó, o Dios, ¿verdad? Se le olvidó, ¿verdad? No, lo que pasa es que la maldad sigue creciendo, pero solamente Dios sabe el momento cuando Él diga, basta, hasta aquí, no va a haber más maldad, voy a otra vez a mandar un juicio sobre la tierra. Entonces Dios siempre está mandando juicio. Podemos ver aquí, ¿verdad? Desde Génesis, durante la Biblia vamos a ver cómo Dios siempre ha mandado juicios a la tierra. Y dice, ¿verdad? En el capítulo 18, verso 20 de Génesis, dice, entonces el Señor le dijo, está hablando con Abraham, ¿verdad? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces vemos como la maldad nunca ha desaparecido y no va a desaparecer, porque solamente Dios puede lidiar con la maldad. Solamente Dios puede raer la maldad, pero Él mismo sabe que cada vez que manda un juicio, ¿verdad? Cada vez que Dios manda un juicio, ¿verdad? Muchos, como dicen, pagan justos por pecadores, ¿verdad? Muchos también van a pagar consecuencias. Entonces Dios, por su misericordia, por su bondad y paciencia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos, dice todo el mundo vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso es que Dios no ha traído el juicio final, pero siempre Dios ha traído juicios y hasta ahora Dios sigue trayendo juicios, amén, a la tierra. Vemos de que la maldad había aumentado tanto que dice, ¿verdad?, que el pecado de ellos se agravó en extremo. O sea, aquí la maldad llegó al colmo, la violencia, ¿verdad? Otra vez la inmoralidad sexual y toda perversidad e iniquidad llegó a un extremo donde el Señor, ¿verdad? Aunque Él es muy paciente y misericordioso, pero aún la paciencia y la misericordia de Dios obviamente tiene un límite, ¿verdad? Porque Él no puede permitir la maldad que reine por toda la vida. Entonces vemos de que en el versículo 21 dice Dios, ¿verdad? Descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. O sea, Dios iba a bajar para ver de cerca si la obra de iniquidad ya había llegado al límite para Él traer un juicio grande sobre estas otras naciones, ¿verdad? Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, como dice la palabra de Dios. Pero vemos, ¿verdad?, de que Dios siempre ha mandado, ¿verdad?, a predicar el mensaje de Dios. Dios siempre ha mandado a anunciar, ¿verdad?, el mensaje de salvación, porque no quiere que la gente muera, que la gente perezca. Pero vemos como la gente, ¿verdad?, no quiere obedecer porque no quiere creer a la palabra de Dios. Se le hace fácil decir, no, mira, Dios dice que va a venir, nunca regresó, y han pasado miles de años, han pasado, ¿verdad?, decenas de años, ha pasado milenios, ¿verdad? Y Dios ha prometido, ¿verdad?, un juicio final, y nunca Dios ha traído un juicio final a toda la tierra, a toda la tierra. Entonces la gente se les olvida, ¿verdad?, que Dios ya un día trajo el juicio, el diluvio, a toda la tierra de aquel entonces. Pero al final Dios va a tener un juicio final para toda la faz de la tierra. Y Dios por eso quiere que sigamos predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque no quiere que ninguno perezca. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo sé, ¿verdad?, que hemos predicado el evangelio ya desde que estamos en esta congregación, ¿verdad? Desde el principio hemos predicado el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y no todo el mundo obedece al evangelio, no todo el mundo obedece a la palabra de Dios. Muchos, la gran mayoría, ¿verdad?, ha hecho caso omiso, ¿verdad?, al evangelio de Cristo. Mas sin embargo, no por eso Dios, ¿verdad?, va a decir, ok, ya no sigan predicando porque la gente no hace caso. No, porque por ahí va a haber a alguien, ¿verdad?, tal vez como el ladrón de la cruz, ¿verdad?, que al final, ¿verdad?, pues Cristo lo perdonó, ¿verdad?, al final, ¿verdad? Entonces va a haber siempre alguien que por ahí, ¿verdad?, se arrepienta de su pecado, de su mal camino, de sus iniquidades, de su vida, ¿verdad?, y le entrega a su vida al Señor. No sabemos, ¿verdad?, cuándo va a llegar, ¿verdad?, el colmo de la maldad
se puede decir al olfato divino de Dios, ¿verdad? Porque es como un olor de pudrición, dice la Biblia, así lo compara como un olor de pudrición al olfato santo de Dios. El pecado, ¿verdad? La maldad, la iniquidad. Pero el Señor siempre quiere que estemos predicando el evangelio de nuestro Jesucristo. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, cómo el Señor, ¿verdad?, habla de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, de este tiempo en que se predicaba, ¿verdad?, el arrepentimiento, ¿verdad? Había un hombre llamado Lot, ¿verdad?, que afligía su alma, dice, ¿verdad?, por ver la iniquidad de la gente perversa, la gente mala. ¿Verdad? Dice 2 de Pedro 2, versículo 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Gloria a Dios. Vemos de que llegó la maldad al colmo, ¿verdad? Dice aquí la segunda carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, de que llegó tanto la maldad, ¿verdad?, al olfato de Dios como una pudrición, que Dios decidió mandar un juicio final a estas dos naciones, Sodoma y Gomorra, y a las ciudades, dice, circunvecinas o de los alrededores, ¿verdad? Porque la maldad había llegado, según Dios, al colmo, ¿verdad?, de la paciencia de Dios. Vemos de que Dios ha dejado todo esto como un ejemplo para aquellos que sigan el camino de la iniquidad, para aquellos que sigan el camino de la impiedad, aquellos que sigan sus propios caminos, sus propias maldades, ¿verdad? Dios ha dejado como ejemplo a estas ciudades, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente impía, ¿verdad?, se dé cuenta de que Dios va a mandar juicio de condenación a aquellos que no se arrepientan, así como estas ciudades antiguas. Gloria a Dios. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio o en la carta de Judas, por decirlo de esa manera, en la carta de Judas que está antes de Apocalipsis, ¿verdad? En el verso 3, Judas, capítulo único, porque solo tiene un capítulo, Judas, en el verso 3, ¿verdad? Está después de Juan, de las cartas de Juan, dice, el verso 3 dice, amados, dice el apóstol, por la gran solicitud o por el gran deseo o la necesidad que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, voy a repetir, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que tener una contienda ardiente por la fe que ha sido dada a los santos. Y cuando dice que tenemos que contender ardientemente, no está diciendo, ¿verdad?, que nos agarremos a golpes, ¿verdad?, sino que tenemos que tener una lucha ferviente por la fe del evangelio que una vez nos ha sido dada. Tenemos que luchar por esta fe. Déjeme decirle por qué, hermano. ¿Por qué tenemos que luchar por la fe? Porque el día que usted deje de luchar por esta fe, ¿verdad?, de predicar el evangelio, también se refiere a esa manera, ¿verdad? Contender por la fe ardientemente, o luchar por esta fe, o predicar ardientemente la fe del evangelio. El día que usted deje de hacerlo, ¿verdad?, ese día o ya se fue con Cristo, o usted se volvió un apóstata, usted se perdió, se volvió al mundo, ¿ok? Y Dios no quiere nada de eso, sino que siempre estemos ardiendo con ese celo divino para llevar el mensaje de salvación a los que están perdidos en sus delitos y pecados. Amén. Gloria a Dios. Porque mientras usted se mantenga en la lucha, usted va a seguir perseverando en la fe de Jesucristo. El día que usted deje de luchar por esa fe y de contender y de luchar ardientemente por esa fe y de predicar esa fe que le fue dada a usted, ese día o ya se fue con Cristo o usted mismo
ya se perdió, se volvió un apóstata. La Biblia le llama apóstata, ¿ok? Aquellos que se retiran del Evangelio de Cristo. Yo sé que aquí ninguno se ha retirado, ¿verdad? Yo sé que todos le están echando ganas. Yo sé que todos, ¿verdad? Ahí contra viento y marea, en las pruebas, luchas y tribulaciones, ahí estamos llevando, ¿verdad? Constantemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A veces enfermos, a veces dolidos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? Arrastrando la carne, ¿verdad? Pero llegamos, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir la encomienda que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Vemos de que es una necesidad de nosotros como creyentes. Mientras usted se mantenga en esta lucha, usted va a perseverar. Es como el boxeador cuando ya cuelga los guantes, ¿verdad? Es cuando ya es knockout, ya no da más, ¿verdad? Ya perdió. Así también usted verá el día que ya no utilice su boca para predicar el evangelio, sea por un estudio bíblico, el evangelismo, ¿verdad? Hablarle a la gente en la calle, compone el trabajo, donde quiera que ande en la tienda, en el mandado, ¿verdad? Cuando usted ya no tenga el interés, cuando usted ya no sienta esa necesidad de hablar, de comunicar el evangelio de Cristo, es porque ya se fue con Cristo o porque usted se volvió apóstata. Pero si usted se mantiene en esta vida hasta que venga Cristo, hasta que yo me cuenta, usted se mantiene en la lucha por la fe del evangelio, usted va a ser un ganador, usted va a ser un hijo de Dios próspero, ¿verdad? Su alma va a prosperar, dice la Biblia, ¿verdad? Va a perseverar y va a ganar su alma, o va a salvar, mejor dicho, va a salvar su alma, ¿verdad? Gloria a Dios. Vemos de que en el versículo 7 también nos dice ahí el Judas, ¿verdad? De que nos da el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, los antiguos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Aquí está hablando de gente, déjenme explicarle, gente completamente corrompida, ¿verdad? Completamente inmoral, violenta, mala, inicua, ¿verdad? Que no anda en los caminos de Dios, sino en los caminos del diablo, pues, ¿verdad? Anda haciendo maldad. Dice, y andando en ¿cómo se llama? Andando en transgresiones, en pecados, andando en la inmoralidad sexual de aquellas ciudades, ¿verdad? Las cuales, dice, fueron puestas por ejemplo, ¿para quiénes? Para los demás pecadores, ¿verdad? Sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿verdad? Entonces, aquí vemos de que Dios mandó un juicio de condenación a aquellas ciudades. ¿Por qué? Porque no quisieron andar en la justicia de Dios. No quisieron andar en los caminos de Dios, sino que le dieron rienda suelta, ¿verdad? A su carne, ¿verdad? Aún dice, contra naturaleza. Refiriéndose, ¿verdad? De que Dios creó por naturaleza un hombre y una mujer, ¿verdad? No creó dos hombres ni dos mujeres, sino un hombre y una mujer. Y esta gente no hizo caso, ¿verdad? De lo que Dios había establecido desde el principio, sino que fueron contra la naturaleza divina de Dios. Y todo eso, ¿verdad? Trajo también maldad, violencia, iniquidad, ¿verdad? Robos, engaños, traiciones, ¿verdad? Herejías también, ¿verdad? Y toda detracción, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Toda maldad. Vemos de que en el verso 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de santos. Ahí la palabra santo no aparece en algunas versiones, pero la palabra santo sí está, para que usted lo sepa, ¿verdad? Si no está, váyase a una versión griega, ¿verdad? Original, y ahí le va a demostrar que sí la palabra, en algunas versiones no sé por qué, ¿verdad? Quedaron tal vez omisas, pero la palabra santos sí está en esa porción bíblica. Nomás se lo estoy dejando por aclaración, ¿verdad? Porque hay muchas versiones, ¿verdad? Y no quiero decir que están mal o equivocadas, ¿verdad? Pero más específicamente habla de los millares de santos de Dios. Pero vemos aquí, ¿verdad? De que en el verso 14,
comienza diciendo de que de estos también profetizó Enoc. O sea, contra ese tipo de gente mala, perversa, inicua, ¿verdad? Violenta, ¿verdad? Contra eso también profetizó o predicó Enoc, ¿verdad? Según dice ahí, ¿verdad? Fue la séptima generación desde Adán. Vemos una cosa importante, que la Biblia no dice que Enoc haya salvado a alguno, ¿ok? Si usted lee la Biblia en Génesis, era capítulo 5, donde habla de Enoc, ¿verdad? Nunca dice la Biblia que Enoc salvó a alguno, mas sin embargo, Dios lo tuvo por justo, por predicar o por profetizar los designios de Dios. En este caso vendría a ser la palabra de Dios que le fue comunicada a él en su tiempo, y ahora se refiere a la palabra de Dios que nos ha sido predicada en nuestro tiempo. Esta palabra bendita y poderosa, ¿verdad? Que nos ha sido revelada a nosotros los santos, ¿verdad? Vemos de que Enoc, por haber anunciado, porque él anunció del juicio que venía de Dios. Imagínense, ya Enoc profetizó antes de Noé del juicio que venía de Dios, de parte de Dios. Y él también profetizó, ¿verdad? Porque cuando usted habla de los juicios de Dios, cuando usted predica, enseña, habla, ¿verdad? O dice a las gentes de lo que Dios está haciendo y está preparando y va a hacer, usted es como un profeta de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, de lo que Dios va a hacer, usted es como un profeta de Dios, porque está profetizando lo que Dios ya había, destinado desde antes, ¿verdad? De nuestros tiempos, ¿verdad? El juicio que viene a la humanidad. Y usted se fija, ¿verdad? Que la misma maldad que hubo entonces antes de Noé, después de Noé y después de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es la misma maldad que hoy vemos que va de aumento en aumento. La única manera de poder, ¿verdad? Detener o disminuir el pecado, la maldad, la iniquidad, es que la gente se convierta a la voz de Dios, de que la gente se convierta al mandamiento de Jesucristo, de que la gente se convierta al evangelio de nuestro Señor. Esa es la única manera de que la maldad pueda detenerse o aún disminuir, que la gente se convierta a Cristo. Por eso es necesario, es importante que continuemos predicando el evangelio de Cristo. Lo digo porque tal vez usted, ¿verdad? Como les digo, ya tiene tiempo de que se convirtió al Señor, le dio su vida al Señor y le habla a otros de Cristo y va y evangeliza, ¿verdad? Acerca del evangelio de Cristo. Y usted dice, pero casi nadie hace caso. Déjeme decirle una cosa, aunque usted no vea que alguien haga caso, usted no sabe, pero Dios sigue haciendo la obra. La palabra de Dios sigue convirtiendo almas, porque cuando ya no se conviertan las almas, Dios nos va a llevar a sus hijos a su reino celestial. Entonces, mientras Dios no nos lleve, tenemos, ¿verdad?, que seguir predicando el evangelio de Cristo. Porque eso también da testimonio de que usted ama a Dios, que usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, de que ha creído el evangelio del Señor, ¿verdad?, y que su fe es viva y es eficaz y es genuina. Amén. Por eso es importante que nosotros sigamos predicando el evangelio de Cristo. Vemos de que a Noé, ¿verdad?, le predicó a los antediluvianos y vemos de que ninguno se convirtió. Pero déjeme decirte una cosa, no importa, su familia se convirtió a Cristo. Sus hijos, sus nueras se convirtieron a Cristo. Amén. Eso es importante, que él caminó con el Señor, que él caminó con Dios. Amén. Vemos de que en Israel, usted sabrá, ¿verdad?, de que, o usted sabe, ¿verdad?, que
Abraham, ¿verdad? Dios lo llamó, Dios halló gracia en Abraham, le dio descendencia a Abraham, ¿verdad? Le dio a Isaac, a Isaac le dio a Jacob le dio a los 12 patriarcas que vinieron a ser las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y Dios escogió un pueblo, ¿verdad? A un pueblo cuando no era pueblo. Dios escogió a Israel para salvarlo, ¿verdad? ¿De qué? De la esclavitud de Egipto. Para que el pueblo de Israel fuera el pueblo de Dios, para que el pueblo de Israel anduviera en los caminos, en los estatutos, en los mandamientos y en las leyes de Dios, para que su pueblo caminara justamente delante de Dios, para que su pueblo caminara con Dios. Así como Enoc, Noé, Abraham, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, Moisés, que caminaron con Dios. Así también Dios quería que el pueblo de Israel caminara con Dios. Y vemos de que Israel fue el pueblo de Dios y no es que ha dejado de ser el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero acuérdense que también la maldad, así como creció en el mundo, también un día la maldad comenzó a crecer dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, se volvió apóstata. Comenzaron a abandonar las filas de Dios o comenzaron a abandonar el camino del Señor, andando en sus pensamientos, así como dice, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, verso 5, que los pensamientos, que las intenciones, de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Así también el pueblo de Israel un día comenzó a apartarse de los caminos de Dios, de los mandamientos y de los estatutos de Dios, y comenzó a aumentar la maldad en Israel. Y vemos de que Israel, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mandó profetas, mandó videntes. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 17. 2 de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver cómo Israel, ¿verdad? Mandó siervos, mandó profetas. Dice la Biblia que mandó videntes, ¿verdad? Para llevar el evangelio o las buenas nuevas, ya sea de salvación o también de condenación a aquellos que no, obviamente salvación a los que obedecieran y condenación a los que no obedecieran, ¿verdad? A la predicación de los siervos de Dios. Vemos que en 2 de Reyes, capítulo 17, acuérdense que ya en ese tiempo, lo voy a recordar, la nación o el pueblo de Dios se había dividido entre las tribus del norte y las tribus del sur, ¿verdad? Israel como una nación y Judá junto con Benjamín como otra nación. Entonces el pueblo de Dios se había dividido en dos naciones para este tiempo. Pero vemos de que la maldad de la nación de Israel, la nación del norte, fue aumentando la maldad, el pecado, la iniquidad, como la violencia y la inmoralidad, ¿verdad? Y el paganismo y todas las detracciones y todo pecado fue creciendo, más que la nación de Judá, y Dios mandó un juicio, ¿verdad? A esa parte a esa nación de Israel, la del norte, ¿verdad? Y ¿qué hizo Dios? Los destruyó, ¿verdad? A esa nación. Vemos que en el versículo, 2 de Reyes 17, en el versículo 13, dice la palabra del Señor, dice así: el Señor amonestó, o sea, reprendió entonces a Israel y a Judá, ¿verdad? Las dos naciones, reprendió a Israel y a Judá por medio, dice, de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Mire, ¿por qué Dios prescribe leyes? ¿Por qué Dios prescribe mandamientos?
porque es necesario, porque es importante, por el bien de las gentes. Le voy a poner un ejemplo bien claro. Estos anteojos que usted ve aquí, los que yo uso, son prescripción médica. ¿Por qué cree que voy al doctor o al oculista, ¿verdad? Al doctor de los ojos? Porque mi vista, ¿verdad?, me falla. Entonces, el doctor de los ojos me da una prescripción para que yo pueda ver bien y poder andar bien y no tropezar y no caerme, ¿verdad? Entonces, así también Dios prescribe mandamientos y leyes para que el hombre ande bien, para que al hombre le vaya bien, no tropiece, no caiga y no se condene, ¿verdad? Así también Dios envió a sus profetas, videntes, siervos y aún siervas, ¿verdad?, a predicar los mandamientos de Dios. Dice en el 14, versículo 14 ahí del 17, ¿verdad? Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Vemos aquí, hermano, que el Señor, como dice el versículo anterior, mandó el mensaje por medio de sus siervos los profetas. Pero dice que la gente endureció su corazón y no creyeron en el Señor su Dios. Vemos claramente de que el pueblo de Israel un tiempo anduvo en los caminos de Dios, pero después se desviaron, se volvieron apóstatas, endurecieron la cerviz. Cuando dice que endurecieron la cerviz, es que se volvieron, es simbolismo de terquedad, se volvieron tercos. Y la gente hoy en día se le está predicando del pecado, de la maldad, de la iniquidad que en un momento, de los juicios de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Están endureciendo la cerviz, están volviéndose soberbios y altivos y están hasta blasfemando contra la palabra de Dios y contra todo aquello que es obra de Dios y que le agrada a Dios. Entonces, la oposición contra la iglesia, contra los verdaderos hijos de Dios, siempre va a ir de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañar a la gente, quiere que aún la iglesia, aún los escogidos, sean, si es posible, dijo Cristo, sean posiblemente engañados. La apostasía ha llegado a un nivel demasiado alto. Tal vez uno no se da cuenta, pero la gran mayoría de predicadores son falsos, son apóstatas. ¿Por qué? Porque no están predicando toda la verdad de Dios, solo predican lo que la gente quiere oír. Hay muchas iglesias hoy en día que no evangelizan y tampoco están predicando la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Quieren llenar la gente, quieren llenar la iglesia, las bancas, los asientos de almas, pero no les están predicando toda la verdad completa del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Lo que quieren es llenar de gente la iglesia y llenarse las bolsas de dinero. Vemos aquí de que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente, si los que han creído, si las iglesias en Cristo, muchas se están volviendo apóstatas porque los predicadores están predicando no toda la verdad y porque la gente así lo ha deseado y así lo quieren, que nomás les prediquen lo que sus oídos quieran oír. No quieren oír de condenación, de juicio, ni de pecado, sino que ellos quieren oír ¿qué? Lo que sarna, como dice la Biblia, era sarna. Ellos quieren solamente quitarse la comezón de sus oídos. ¿Y qué hacen muchos? Han endurecido la cerviz, se han vuelto rebeldes contra Dios, contra su Dios. Como dice ahí, no creyeron, ahí dice, ¿verdad? No creyeron en el Señor su Dios.
¿Qué significa no creer en el Señor su Dios? Es no creer en la palabra de Dios, es no obedecer a la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces, dice el versículo, voy a saltar al versículo 17, acompaña el versículo 17, dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, en aquel tiempo, literalmente, ¿verdad? Comenzaron a hacer sacrificios humanos. Comenzaron ¿a qué? A sacrificar niños en la hoguera. Y usted dirá, hermano, pero ya eso no se ve. Literalmente, tal vez no se está viendo, pero espiritualmente sí lo están haciendo. Espiritualmente lo están haciendo porque están matando a los niños. Están entregándolos. Déjame decir una cosa. Ellos los entregaron al fuego, ¿verdad? Sus hijos. Déjame decir una cosa. Cuando tú no entregas tus hijos al Evangelio de Cristo, ¿a quién crees que se los estás entregando? Si tú no les estás entregando a tus hijos al Señor, porque mucha gente dice, no, pero es que yo llevo a mi hijo al deporte, yo llevo a mis hijos a la clase de natación, yo llevo a mis hijos a la clase de música, yo llevo a mis hijos al parque, yo llevo a mis hijos al entretenimiento. El mundo está entregando a sus hijos al fuego del infierno porque no lo están entregando a Dios. ¿Qué pasa? Esos niños van a crecer alejados de Dios. ¿Y dónde cree que van a ir a parar esas almas? Cuando ya crezcan, desviados y fuera del camino de Dios, alejados, fuera del Evangelio de Cristo. Esos niños que van a ser ya jóvenes o adultos, aunque tengan 21 años, déjeme decirle que son como unos niños. Porque no tienen a veces, ¿para qué tienen a en la cabeza? Muchos jóvenes hoy en día no han conocido el temor de Dios, no han conocido los caminos del Señor. Muchas veces estamos pensando cómo entretener a nuestros hijos, cuando deberíamos pensar cómo hacer que mi hijo tenga temor de Dios, cómo hacer que mi hijo se enamore de Dios, cómo hacer que mi hijo busque del Señor, le agrade la palabra de Dios, se enamore de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que tenemos que encaminar a nuestros hijos. Así como usted encamina a sus hijos a la universidad, bueno, si es que lo ha hecho o piensa hacerlo, con aquel afán que el mundo lo hace, así tiene que encaminar usted a sus hijos en el camino del Señor. ¿Cómo? Obedeciendo a los mandamientos de Dios con su propio ejemplo, predicando con su propia boca, pero también demostrándolo con sus hechos. ¿Por qué? Porque la fe sin acción es una fe muerta. Tenemos que hablarla, pero tenemos que ponerla por obra. Amén. Entonces dice el versículo, termina diciendo el versículo 17, provocaron al Señor a la ira, provocándole a ira. Dice el versículo 18, el Señor por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Vemos aquí de que Dios condenó a Israel y quedó la tribu o la nación de Judá. Pero vemos de que ahí no quedó todo. La nación de Judá, que era el resto del pueblo de Dios, también continuó su maldad incrementando y se volvió, al igual que Israel, apóstata, endurecieron la cerviz y desobedecieron los mandamientos de Dios. En Jeremías, capítulo, si usted me quiere acompañar, Jeremías capítulo 5,
dice el verso 1, Jeremías capítulo 5, verso 1, dice ahí, ¿verdad? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e infórmense. Buscad en sus plazas y a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Abraham cuando se refirió a Sodoma y Gomorra? Si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, la perdono. Si no, el juicio cae. Aquí el Señor está diciendo, no está hablando de Sodoma y Gomorra, le está hablando al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Dice, buscad en las plazas y a ver si hayáis hombre y si hay alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿A quién va a perdonar? A la nación de Judá. Dice el versículo 11, voy a ir salteando rapidito ahora para acelerar el mensaje, ¿verdad? Porque si no, no acabamos. Dice el verso 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel, que ya fue condenada, y la casa de Judá, que ahora va a ser condenada también. Dice el Señor, dice, negaron al Señor. ¿Cómo usted puede negar a Dios? Cuando usted ya no predica de Jesucristo. Cuando usted ya no le habla a nadie de Cristo, usted está negando a Dios. Y dijo Cristo, el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él en el día postrero. El que me niegue a mí, yo lo negaré en el día postrero. Amén. Dice el 12, negaron al Señor y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así hará a ellos. ¿Qué dijeron? No crean a esos predicadores que andan predicando que Cristo viene, que viene el juicio, que la maldad sigue aumentando, si todo está bien. Dice, no pasa nada. No va a pasar nada. Gloria a Dios. Dice el 14, por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña los consumirá. Por leña los consumirá. ¿Qué está diciendo Dios, mi hermano? Que Él pone esta palabra en nuestra boca como fuego, y a los desobedientes como leña para el fuego y ser consumidos en el día del juicio, hermano. Para ser consumidos en el día del juicio. La palabra que profetizamos, que declaramos, que hablamos, que predicamos, que evangelizamos, que enseñamos, va a ser fuego en tu boca. Va a ser fuego en tu boca y va a ser leña a aquellos que no la quieren obedecer, mi hermano. Y tú dirás, hermano, es que ya no quiero seguir predicando porque la gente se sigue negando a obedecer a Cristo. Porque la gente se enoja, me insulta, me dice cosas, me da mentiroso, no creen, no vienen a la iglesia. No importa. Pero la palabra que Dios te da es fuego para consumir a los adversarios, hermano. Es fuego para consumir a los adversarios. Tu galardón es grande en los cielos. Porque toda obra y todo trabajo que hagamos para el Señor tiene recompensa. No solo en esta vida, sino en la venidera, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Ah? Qué bueno, Señor. Que tiene grandes recompensas para nosotros. Gloria a Dios. En el capítulo 19 de Jeremías, en el versículo 15, dice Jeremías 19:15, así ha dicho el Señor de los ejércitos,
Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus calles todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Entonces, aunque la gente no se convierta, pero estas palabras van a traer a juicio a esas almas. Y no solo eso, sino que cuando usted predique, cuando usted hable, cuando usted evangelice, aunque no hagan caso, aunque se vuelvan más soberbios, aunque se endurezcan más de corazón. Pero déjame decirte una cosa. La palabra de Dios, ya Dios no te va a ti a traer juicio. ¿Por qué? Porque hiciste o fuiste o eres y seguirás siendo obediente al mandamiento de Dios. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Amén. Vayan y prediquen. Dice que la sangre de ellos no va a ir sobre tu cabeza, pero si tú no les hablas y mueren en su pecado, entonces la sangre de ellos, Dios te la va a reclamar. Amén. Dios te la va a reclamar. Pero Dios, hermano, va a hacer cumplir su palabra. Va a hacer cumplir su palabra. Mira, en Mateo 24, 12 y 13 dice la palabra del Señor que la maldad va a ir de aumento en aumento, como lo vemos hoy en día. La maldad va a ir de aumento en aumento, y porque la maldad va de aumento en aumento, dice que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12 dice, porque la maldad va en aumento, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿A quién cree que le estaba hablando Jesús? A sus apóstoles, a sus discípulos. O sea, a todo aquel que estaba allí con Cristo. ¿Ok? En el monte de los olivos. ¿Ah? A todos los apóstoles y discípulos que estaban con él allí. Dice que por causa de que la violencia y la maldad, la iniquidad, el pecado, la inmoralidad sexual y la indiferencia hacia Dios va aumentando. Dice que el amor de muchos se enfriará. Pero no creas que está hablando del amor, el amor que tiene el padre por un hijo o la madre por una hija. No está hablando del amor humano, ¿sabías tú? Le está hablando a sus discípulos porque está hablando del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ese es el amor al que se refiere a Cristo en esa predicación, porque es una predicación, es un mensaje que le dio a sus discípulos. Dice que por haberse multiplicado, haberse incrementado la maldad, dice que el amor de sus discípulos, el amor que Cristo, que Dios derramó en nuestros corazones, los que creemos en Jesús y en Dios, en su palabra, dice que el amor de esos muchos se va a enfriar, mi hermano. Por eso es que vemos la maldad va en aumento. Usted podrá ver muchas iglesias donde quiera que vaya, pero la gran mayoría son iglesias apóstatas que tienen falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores del evangelio. ¿Por qué? Porque no predican el evangelio completo, porque no predican toda la Biblia completa. Solamente quieren agradar al oyente, como muchos nomás quieren agradar a sus hijos, para que sus hijos estén contentos. Pero ¿a dónde van a ir sus hijos? Cuando den cuenta a Dios. Y también el padre y la madre van a dar cuenta a Dios por sus hijos. No crea que se van a quedar, pues ya mi hijo tiene 21 años y pues nunca me hizo caso. No. O no le predicaste el evangelio, por ejemplo. Claro que vas a dar cuenta por esos hijos que no les predicaste el evangelio. Pero dice el versículo Mateo 24, 13, el siguiente versículo dice, mas el que perseverare, ¿a quién le está hablando?
a la iglesia, a sus discípulos, a los de la fe de Cristo, a los que no se enfriaron por la maldad del mundo, a los que continuaron en ese amor que Cristo derramó en sus corazones, al que perseverare y no se desviare, no se salga del camino del Señor, no se vuelva un apóstata, no niegue a Cristo, no niegue el Evangelio, siga predicando, siga hablando la palabra de Dios. El que perseverare hasta el fin, o hasta que le llegue el fin de su vida, o hasta que venga Cristo por su iglesia y lo encuentre vivito y coleando. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, mi hermano. Ese será salvo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos de que es importante que sigamos como iglesia. Digo yo como iglesia porque aquí no cabe el mundo, aquí no caben los incrédulos, aquí tampoco caben los apóstatas que una vez estuvieron en el camino del Señor. Aquí solamente caben los que siguen perseverando en la verdad y en el amor a la verdad, que es el amor a la palabra de Dios, es el amor a Cristo, es el amor al Evangelio. Vamos a perseverar y vamos a recibir no solamente la vida eterna, sino también aquel galardón, aquella corona de vida que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y están esperando su venida, mi hermano. Aquellos que estamos esperando su venida, tenemos promesas de vida eterna y todavía un galardón y todavía corona de vida, hermano. Gloria a Dios. Entonces, es importante que sigamos predicando la palabra de Dios, hermano. Porque mientras la maldad aumenta, mientras el pecado aumenta, mientras la iniquidad aumenta, nosotros nos estamos purificando, santificando y glorificando, mi hermano. Amén. Nos estamos limpiando, santificando y glorificando para Dios, mi hermano. Amén. Gracias, Jesucristo. Vemos de que la palabra de Dios no puede dejar de predicarse, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, quiera la gente o no, quiera el mundo o no, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay que fomentarnos o exhortarnos unos a otros para buenas obras, sí, es bueno hacerlos, es importante, pero de nada sirve solamente hacer obras si no estamos predicando el Evangelio de Cristo. Acuérdense que la gente se va a convertir no en sí por las obras, sino por predicar el Evangelio de Cristo. Y mientras estemos predicando el Evangelio de Cristo, estamos permaneciendo en la voluntad del Señor, mi hermano. Amén. Estamos permaneciendo en la voluntad de Dios. Yo te voy a pedir, ¿verdad?, que te pongas de pie en esta tarde, gloria a Dios. Y te voy a invitar, ¿verdad?, que pases adelante, ¿verdad? Y que te pongas en las manos del Señor. Dile al Señor, Señor, heme aquí, Señor, para servirte, para honrarte, para glorificarte, Señor. Límpiame, purifícame, lávame con tu palabra. Tu palabra es la que me lava, me limpia, nos purifica a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Danos ese denuedo, esa valentía, esa seguridad, esa convicción de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, que aunque la gente no obedezca, aunque la maldad aumente, aunque muchos endurezcan su corazón, pero la palabra de Dios se está cumpliendo, se está haciendo lo que ella dice, no va a volver vacía porque es promesa de Dios, sino que va a ser todo lo que Dios quiere y va a ser prosperada en aquellos y en aquello por lo cual fue enviada. Esta palabra nos va a traer prosperidad al alma, hermano. Nos va a traer bendición a nuestra alma. Nos va a ayudar a perseverar. Nos va a ayudar a continuar, a no desmayar.
nos va a ayudar a fortalecernos, hermano. Porque estamos creyendo en nuestro Dios, porque si la maldad aumenta, si la iniquidad aumenta, si la inmoralidad, el pecado va en aumento, y nosotros nos mantenemos en ese fuego del amor de Dios, en ese fuego de la fe ferviente por la palabra de Dios, nosotros somos engrandecidos por el poder de Dios que actúa en nosotros los creyentes y trae bendición a nuestras almas, a la tuya, a la mía. Trae bendición y nos está guardando para el día del juicio, nos está guardando para su reino celestial y nos está indicando que la venida de Cristo está más cerca de cuando creímos. Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo por tu palabra, por tu evangelio, por las buenas nuevas de salvación que llegan a nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre de Jesucristo. Gracias Padre Santo y poroso. Gracias por tu amor, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre Santo y poroso. Dios de gloria, bendito eres.
seca al mar. No hay amor que se pueda comparar